Hace un par de años hubo una temporada donde fuimos a centros de rehabilitación y un equipo de aquí de la iglesia llevaba la palabra y alimento. Hubo momentos que incluso en Navidad hacíamos algo, ¿no? Y les llevamos algún detalle, algún regalito. Y un día que estábamos ahí, de las veces que me tocaba ir, estaba yo hablando con el encargado del lugar, ¿no? Si tú conoces la jerga de los centros de rehabilitación, pues les dicen el padrino, ¿va? No creas que es el padrino, no, o sea, así le dicen padrino, ¿no? Y estaba hablando con él y estábamos hablando de ciertos conflictos que se dan en ese medio, donde pues no todo siempre es bien sobre hojuelas, ¿no? Incluso personas que están huyendo de la ley utilizan ese tipo de lugares para esconderse. Quizá personas que está su vida en riesgo lo utilizan para guardarse, ¿verdad? Y cómo incluso cuando son centros de rehabilitación mixtos, son como San Andrés, ¿verdad? Entran 2 y salen 3. Y bueno, me estaba platicando así muchos conflictos que hay, pero algo que me dejó con la boca abierta es la estadística que ellos tienen, ¿verdad?, acerca de los casos de éxito. Y es que la estadística muestra que solamente 1 de cada 10 personas que ingresan son realmente rehabilitados. O sea, solo el 10% de las personas son rehabilitados de los internos, ¿verdad? Y aunado a eso, tengo un amigo que fue director de un centro de rehabilitación cristiano y me llama mucho la atención porque cuando le decimos acerca de este tipo de lugares, él dice, no, ni vayas, a menos de que sea alguien que se quiera desintoxicar, pero ni metas a nadie ahí, ¿no? Y él fue director de un lugar de ese tipo de centros, ¿verdad? Y dice que, insisto que sí, pues, nada más como para desintoxicarse está bien, pero algo que me llamó la atención es que él siempre dice, si Dios no hace la obra, salen a exactamente lo mismo. Entonces eso me hizo reflexionar que eso no solamente ocurre en este ambiente o en este tipo de lugares, sino que en muchas áreas de la vida donde personas como ellos, ¿no?, se abstienen de consumir ciertas sustancias o en otras áreas se abstienen de cometer ciertos actos, pero eso es muy diferente a experimentar la libertad que Dios quiere que tengamos. Vuelvo a decirlo, no es lo mismo dejar de hacer algo que experimentar la libertad que Dios quiere que tengamos. Y ese es un punto sumamente importante, porque déjame ponerlo en estas palabras. Hay muchos lugares que tienen abstemios, pero no son libres. Hello. Personas, por ejemplo, que dicen, yo no consumo pornografía, pero no son libres y viven con lujuria en su corazón. Personas que ya no tienen ciertas actitudes o no cometen ciertos actos, pero no son libres porque su corazón se inclina hacia esas cosas. Es decir, el no hacer algo o dejar de hacer algo no te hace libre. Hay una gran diferencia en eso. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Viviendo en Libertad. Diga conmigo, viviendo en libertad. Una carta de la Biblia sumamente teológica es la carta a los romanos, y de hecho es el estudio de esta carta lo que hizo que se iniciara la Reforma Protestante en 1517 por el tema de la justificación mediante la fe, ¿no?, de la cual hablan los primeros capítulos, y lo que hace entrar en un conflicto filosófico, y es que si la justificación viene solo por la fe, entonces no importa todo lo que haga, solo basta con creer.
Sin embargo, el apóstol Pablo es demasiado claro respecto a esto y nos enseña que la justificación conlleva un acto de liberación de la esclavitud, esa esclavitud que produce el pecado. Y esto nos deja una clara evidencia del poder que hay en el evangelio de Jesús. Porque debemos de dejar de pensar que el evangelio es para ser buenos o para ser buenas personas. Hay personas que pueden ser moralmente correctas sin el evangelio, porque el evangelio no es una opción más para portarnos bien. El evangelio lo que nos trae es verdadera libertad en Jesucristo. Y esta carta, insisto, nos hace mucho énfasis en esto, ¿no? Y el apóstol Pablo entonces usa una analogía, que es la que de hecho estudiaremos esta noche, acerca de vivir en libertad. Pues Cristo no solamente nos hizo libres, sino también nos llama a vivir en libertad. Y hay una gran diferencia en eso. Déjame ponerte un ejemplo. Hace algunos años di una prédica que se llamó Libres para vivir en libertad, basado en una expresión del apóstol Pablo. Y ponía el ejemplo de esta película que se llama Shawshank, ¿verdad? ¿Sí la han visto? De Morgan Freeman, donde en español se llama Sueños de Libertad. Y hay una escena que me parece así increíble, donde Morgan Freeman sale y le pide permiso de ir al baño al gerente de la tienda donde trabaja, y lo manda a llamar y le dice: te he dicho muchas veces que no tienes que pedirme permiso. Si tienes ganas de ir al baño, solo ve. Y luego se escucha la voz en off, ¿no? de Morgan Freeman, y dice: estuve toda la vida pidiendo permiso para hacer una u otra cosa que me cuesta mucho trabajo dejar de hacerlo. Y muchos creyentes podemos pasar esa etapa de que sí somos libres, pero no estamos disfrutando la libertad que a la cual Dios nos ha llamado. Y por eso vamos a estudiar un poquito este pasaje de Romanos, que nos invita a vivir en libertad. Romanos capítulo 6, vamos a leer bastantito, vamos a leer del capítulo 6, verso 15 al 23. Dice la palabra de Dios, si gusta seguirme en la pantalla, dice: ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando para que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Claro que no, ¿verdad? No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Voy a leer esa frase otra vez, porque me parece muy importante. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna. Pero ahora, fíjese bien lo que dice: quedaron ¿qué? Libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna
por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosa analogía nos muestra el apóstol Pablo acerca de la vida cristiana! Él básicamente está diciendo, ustedes antes estaban esclavizados al pecado, es decir, a todo aquello que va en contra de los valores del reino de Dios, y estaban obedeciendo al pecado, y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a obedecer al pecado. Pero ahora por Cristo, porque Él nos justificó mediante la fe, ¿verdad? Y tenemos paz para con Dios, ahorita lo vamos a leer, pero mediante la fe somos justificados y Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Ahora ya no tienen que obedecer al pecado, pero más bien ahora son libres de esa atadura, de esa cadena, de como quieras llamarle, de esa opresión, eso que te esclavizaba. Ahora eres libre por la obra de Cristo. La pregunta con la que quisiera empezar es muy sencilla. ¿Eres libre o esclavo? Porque dice que somos esclavos de aquello que decidimos obedecer, ¿verdad que sí? ¿Somos libres o esclavos? Ahora, te lo voy a poner bien fácil. Alguien va a decir, no, pastor, yo soy libre. No, yo súper santo, así. Es más, póngame un altar ahorita aquí. No, mira, es muy fácil saber a quién obedeces. ¿Por qué no dicen, no, yo obedezco a Dios? Oh, sí, se nota, ¿verdad? ¿Aló? No, porque a veces hasta somos truchas para justificar bíblicamente nuestras actitudes, ¿verdad que sí? Mire, si de algo sirve estudiar teología, es para eso. Para agarrarse en curva a los que no saben y justificar nuestras actitudes, ¿no? No estoy diciendo que sean malos, eso es solo una broma, porque yo estudié teología. La pregunta es, ¿a quién obedeces? ¿Sabes? Según los resultados, puedes saber a quién obedeces. Dice ahí que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Si tu vida cada vez está más separada de Dios, es claro que es la evidencia a quién estás obedeciendo. No hay que buscarle 3 pies al gato. Hello. Pero aquí hay algo, un término que está muy curioso. Porque Pablo está diciendo, ustedes son libres del pecado, ¿verdad? Ya no son esclavos del pecado, pero ahora tienen que ser esclavos. Son libres para ser esclavos, pero ahora esclavos de la justicia, ¿verdad que sí? Entonces, aquí vienen 2 términos que quiero resaltar, y lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Eres un esclavo libre o un libre esclavo? Es como aquella alabanza que dice el viejo joven y el joven viejo, ¿verdad que sí? ¿Eres un esclavo libre o eres un libre esclavo? Porque acuérdate que Pablo está escribiendo a los romanos y dice, ustedes estaban esclavizados al pecado y eran libres de hacer lo que se les pegaba a su regalada gana, ¿va? ¿Y a dónde los llevó eso? A tener actitudes de las cuales hoy se avergüenzan. Pero ahora han sido libres de eso y tienen que ser esclavos de la justicia, esclavos de Dios, siervos de Dios. Y cuando digo siervo no es en la terminología actual, ¿verdad? Que dicen, no, el gran siervo de Dios. A ver, yo siempre me he preguntado por qué dicen, un gran achichincle de Dios, ¿verdad? No les gusta, porque eso es siervo, un servidor, un sirviente. Entonces, en el concepto que lo está comunicando Pablo, tenemos que trasladarlos a esa época de la historia, donde está hablando de personas que eran propiedad del Señor de la casa. Ese es el concepto. No el concepto actual de, yo sirvo a Dios. No, olvídense de ese concepto. El concepto que está manejando ahí es, el dueño de una casa no solamente poseía bienes, sino poseía personas. Esos eran sus sirvientes, sus siervos, sus esclavos.
Y ese es el concepto que está utilizando Pablo para comunicarlo. Ustedes le pertenecían al pecado, pero Cristo los redimió, es decir, los compró. Ahora son esclavos de Dios. Por eso este concepto: ¿somos esclavos libres o somos libres esclavos? El esclavo libre es el que es esclavo al pecado y hace lo que quiere. Pero un libre esclavo es alguien que es libre del pecado, pero es esclavo de la justicia. Y aquí viene el gran problema: es cuando la gente que no conoce a Jesús ve nuestras actitudes como prohibiciones. ¿Verdad que sí? Pero lo peor de todo no es cuando la gente afuera lo ve como prohibiciones. Eso, como quiera, llegan a la iglesia y pueden experimentar la libertad en Cristo. El problema es que aún dentro de la iglesia ponemos un montón de prohibiciones, volviendo a esclavizar a las personas. Porque los hacemos abstemios del pecado, pero esclavos. Y entonces creamos personajes, ¿verdad?, que se portan muy bien en la iglesia, pero no reflejan a Cristo fuera de ella. Tenemos personas que cuando tú los ves y cometen uno, dicen: ay, tan santo que era el hermano. No. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios en todo momento. Todos, absolutamente todos. Mira, si alguien de aquí se siente más que Pablo, entonces le concedo que diga: pues no, yo sí ya lo logré. Pero ni Pablo dijo eso. Pablo dijo: yo mismo no creo haberlo alcanzado todo. Cuando lees las credenciales de Pablo, dudo completamente que haya alguien entre nosotros, empezando por mí, que tenga esas credenciales. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Y cuando solamente pensamos como iglesia en que la gente tiene que comportarse de cierta manera, los estamos manteniendo en la esclavitud. No les enseñamos a vivir en libertad. ¿Aló? Claro, la gente de afuera dice: no, pues no voy a ser cristiano porque no me dejan hacer esto, no me dejan hacer otro. No, aquí los dejamos hacer lo que quieran, no se preocupen. Como aquel que dijo: pastor, ¿y si me puedo poner unas buenas pedas? Dijo: sí, ¿cómo no? ¿Y si me puedo estar bien enfocado? Así, ¿sabes? Sí, claro. Oiga, ¿y si puedo tener 2 novias? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar en el reino de los cielos, dijo. Es decir, cuando somos libres del pecado. No estamos queriendo agradar al hombre, sino queremos agradar a Dios. ¿Y cuántas personas viven una doble vida porque no han sido libres del pecado? Hay gente que no ha sido libre del pecado y vive dobles vidas. Crean personajes. Lo complicado de tener un personaje es que es muy difícil de sostener, porque siempre va a salir a flote tu verdadero yo. ¿Aló? El otro día estaba hablando con Luis, ¿verdad? Y el Luis luego me manda puras cosas. Luis es la policía virtual, ¿verdad? Y el otro día estaba platicando con él porque estábamos viendo de un pastor, ¿verdad?, que es todo santidad y no, que el Señor, y ándale, que lo graban alguien más y no estaba en su personaje. Entonces ¿qué? No estaba haciendo nada pecaminoso, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que aparentaba delante de la iglesia, pues no era lo que se estaba viendo ahí.
Así que yo me prefiero que me digan que soy un pastor mundano, sinceramente. Porque digamos, nosotros creemos no en los abstemios espirituales, sino en los libres en Cristo. Porque los abstemios espirituales van contando los días que tienen sin pecar, ¿verdad? Los que son libres en Cristo, déjame hablar por fe, los que somos libres en Cristo, ¿cuántos somos libres en Cristo? Todos los días luchamos, todos los días batallamos, todos los días vamos en situaciones que nos quieren hacer fallar, pero nos agarramos de la libertad que tenemos en Cristo. Por eso cobra sentido cuando leemos Salmo 119, 45, que dice: caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. La gente cree que al obedecer a Dios te privan de libertades. Lo que no sabe es que la verdadera libertad está en la voluntad de Dios. ¿Aló? Entonces la pregunta es: ¿vives como libre o como esclavo? ¿Cómo vives? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Como libre o como esclavo? Yo quisiera que, por lo menos como decían los predicadores viejos, ¿va? Por fe, usted diga: yo soy un libre esclavo. Libre del pecado, pero esclavo de Cristo. ¿Alguien puede decir: yo soy un libre esclavo? Y cuesta, ¿verdad? Porque dicen: no, es que tengo que obedecer. Yo sé. Porque todos decimos: no, yo sí soy libre. Sí, pero eres libre para ser esclavo de la justicia. Ahora, ¿cuántos realmente queremos vivir en libertad? Te voy a decir algo. Muchos de aquí vivimos con frustraciones. Es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Muchos vivimos con orgullo. Muchos vivimos con depresión. Muchos quizá vivimos y experimentamos la soledad. Y a pesar de que hacemos lo que queremos, siempre hay algo que te hace sentir vacío e insatisfecho. Eso, mis amados, se llama esclavitud. Hay gente que es un godín espiritual. ¿Aló? Porque hace cosas que no quiere, las hace por necesidad y vive toda la vida frustrado. ¿Y sabes por qué? Es porque la gente cree que se trata de ellos mismos. El día que entiendas que no se trata de ti y que se trata del Señor, que toda la gloria es para Dios, ese día vas a caminar en libertad. Eso que estás cargando, eso que no te deja en paz y que te hace sentir frustrado, eso se va a caer el día que le rindas tu voluntad a Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo es vivir en libertad? ¿Cómo es vivir en libertad? Bueno, tendríamos que leer los versículos anteriores al texto que leímos. Dice la Escritura en Romanos 6, capítulos 5 al 10: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios.
¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cómo vivir en libertad? ¿Cómo hacerle? Según este texto que acabamos de leer, número 1, se puede vivir en libertad o podemos ser libres por el poder del Padre. ¿No? ¿Sí puso atención o no? ¿Quién fue quien levantó a Jesús de entre los muertos? El Padre. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que queremos ser libres por nuestros propios esfuerzos y no por el poder del Padre. Mire, ¿sabe cuál es el peor error que cometemos los pastores? Querer cambiar a la gente. Gracias a Dios que yo me di cuenta muy pronto que yo no podía. Pues yo conozco pastores que tienen 60, 70 años y siguen queriendo cambiar a la gente. Viven frustrados, están acabados. A mí Dios me dijo una vez, y no digo que me habló y me dijo, hijo mío. No, yo lo entendí y sé que era la voz de Dios hablándome, diciendo, tú no eres el Espíritu Santo. Entonces yo dije, perfecto, Señor. Así que vamos a hacer un trato. La obra es tuya, la gente es tuya. Y lo que hagas con la gente, pues tú es tu gente. Yo ¿qué puedo hacer? Pues entonces tú encárgate, Señor. Yo hago lo que me toca. Y a veces se nos olvidan los detalles de la palabra del Señor, porque Dios compara al liderazgo de la iglesia con pastores. Por algo les llamó pastores. Por algo no los llamó arrieros. Porque ni las personas son burros, ni nosotros tenemos que estar arreando. La Biblia dice claramente que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros los pastores no estamos hablando con la voz del pastor de pastores. Y es muy fácil, así yo no me frustro. Señor, lo que tú me digas, yo lo comunico. El que no le guste, no es oveja, punto. No me frustro, estoy feliz. ¿Aló? Ay, que es que ya fulano que quiere hacer por su cuenta, dale, yo no tengo problema. Soy feliz, Cristo me salvó. ¿Aló? Porque se nos olvida que la libertad en Cristo, la vida cristiana, se puede disfrutar únicamente por el poder del Padre, no por ningún poder humano. ¿Aló? Yo siempre cuento la historia y digo el nombre porque ella me dio permiso de decir el nombre. Dijo, pastor, cada que cuente la historia diga mi nombre, dijo. Y yo me acuerdo de la hermana Martita, que siempre contamos su testimonio. Ella se esperaba allá afuera para poder entrar a la alabanza y se echaba un cigarro primero, y dice, gloria a Dios, para entrar con enjundia. Y ella me impacta cómo lo cuenta, porque dice, es que yo no sé cuándo dejé de fumar. Lo que pasó es que dejé de sentir lo que me hacía fumar. Y la gente que si, no fumes, pero sigue sintiendo la depresión y la ansiedad, y no son sanos. Entonces van a dejar el cigarro, pero van a agarrar otra cosa. El día que entendamos que es el poder del Padre el que hace libre a las personas, lo demás es lo de menos. ¿Aló? Número 2, ¿quieres vivir en libertad? Tienes que aprender a morir en Cristo. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque aquí es donde está difícil. ¿Sabes cómo sé que alguien no ha muerto en Cristo? ¿Sí quieres saber o no quieres saber? Cuando alguien no ha muerto en Cristo, solo ve sus propios intereses.
y vive frustrado cuando las cosas no se hacen a su manera. Porque dice, tal vez sufrí, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez amé. Pero todo lo quiere hacer a su manera, ¿verdad que sí? Cuando muero a mí mismo, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa, la va a encontrar. ¿Sabes por qué no hemos nacido a la libertad? Porque acuérdate que la semilla para brotar tiene que morir. Y ese es el gran problema, que no queremos morir. Porque cuesta, a mí me cuesta. Si alguien dice que no cuesta, es mentiroso, y además de que no ha muerto, es mentiroso. Y el padre de la mentira es el diablo. Pero cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho aceptar a las personas con sus errores y con sus defectos. ¿Por qué? Porque como queremos que se trate de nosotros nos creemos perfectos y demos los defectos a los demás. Pero el día que sepamos que así como nosotros somos necesitados de su gracia, vemos a las personas de esa misma manera, ese día las cosas van a cambiar. Necesitamos morir en Cristo. El otro día platicaba con mi hermana y le digo, ¿sabes qué es de las cosas más difíciles? Entender por qué las personas son como son. Es de las cosas más difíciles. Porque tú te molestas porque la gente es de cierta manera, pero tú no sabes por qué es así. El día que pienses mejor, ¿por qué será así? Vas a decir, no, pues está canijo. Pero como nosotros nos creemos mucho, no, yo tengo la razón, yo sí sé cómo se hacen las cosas. A mí me cuesta, yo debo decir que me cuesta mucho. Y platicamos el domingo le decía, a mí me cuesta mucho que cuando digo algo no se hagan las cosas como exactamente yo me lo imaginé. Me cuesta mucho. A todos nos cuesta morir a nosotros mismos. A todos. Pero si queremos vivir en libertad, necesitamos morir en Cristo. Porque después de morir, lo que sigue es que tiene que nacer su vida en nosotros. Es decir, no solamente dejar de hacer lo que quiero, sino comenzar a hacer lo que Dios quiere. Su vida en nosotros. ¿Aló? Acuérdate que leímos que cuando morimos con Cristo, sabemos que viviremos con Él. ¿Aló? Tenemos su vida en nosotros. Insisto, tenemos tantas personas que son abstemios espirituales. La neta, ¿verdad que en algunas áreas de nuestra vida somos abstemios espirituales? Solo dejamos de hacerlo, pero no hemos sido libres. Es la verdad. Aquí en la iglesia, mire, yo sé, entiendo el sentido de la tradición oral, ¿verdad? Y sé, digo, si alguien no sabía, le cuento que Moisés no escribió el Pentateuco, se le atribuye a la tradición mosaica, pero no fue Moisés, ¿verdad? Pero suponiendo que haya sido Moisés, está muy chistoso que en el mismo Pentateuco diga, y Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra, ¿verdad? O sea, pero alguien que sí escribió su evangelio es Juan. Y me encanta que Juan dice, y Juan corrió más rápido que Pedro, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? El discípulo que Jesús amaba corrió más rápido. Siempre, como que se trata de nosotros, es bueno. Nos encanta, nos gusta. Pero tenemos que dejar de vivir así, morir a eso y vivir su vida en nosotros. ¿Aló? Tenemos que aprender un poco en esa historia de Pedro
donde cometió el gran error de volver a la vida que tenía antes. ¿Se acuerdan? Dijo, bueno, muchachos, hasta cuando no, hasta cuando no. Regresémonos a pescar. Me encanta el humor de Jesús. Yo no sé si usted alcanza a ver como el humor que hay de Dios en la Biblia, pero a mí me encanta. Porque no están pescando nada. Jesús está asando un pescado, ¿verdad? Y le dicen, ¡hey! ¿Ya pescaron algo? No estoy inventando, así dice la Biblia, ¿sí o no? ¡Hey! ¿Ya pescaron? Pedro lo reconoce. Está bien loco porque dice que, bueno, yo cuando me meto a la alberca me quito la playera y me meto, él se puso la ropa y se metió al agua, ¿verdad? Y se va y se encuentra con el Salvador. Y después de eso viene ese famoso diálogo de, Pedro, ¿me amas? Híjole, a veces esos diálogos con Jesús son tan difíciles. Pero en ese momento pasó algo maravilloso. Básicamente Jesús le está diciendo, Pedro, yo te dije que iba a ser pescador de hombres, no de pescados. Pero hoy vas a pastorear a mis ovejas. Tú ya no eres ese pescador. Ahora eres un líder de mi iglesia. Tenemos que dejar de vivir con nuestra propia identidad o la identidad que nos puso el mundo y comenzar a vivir la vida que Dios tiene para nosotros, si quieres vivir en libertad. Si no, siempre vas a estar frustrado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú estás frustrado porque crees que tienes que vivir lo que tú quieres vivir. Y cuando llegues ahí vas a seguir frustrado porque eso es lo que no te va a llenar. Lo único que te va a traer libertad es cuando vives la vida que Dios quiere para ti. Y por último, ¿cómo se hace? Pues fácil, viviendo para su gloria. Eso es vivir en libertad. Lo que quiero proponerte en esta noche es que el mundo te dice que la libertad es hacer lo que quieras. Y no, eso es estar esclavo. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Tú no vas a encontrar sentido ni propósito hasta que hagas aquello para lo cual Dios te creó. Y esto no quiere decir que todos seamos pastores y predicadores y evangelistas, no. Que donde tú estás, si eres chofer, o eres albañil, o eres profesionista, o tienes tu propio negocio, o eres empresario, lo que sea, donde estás, lo que haces sea para su gloria. Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. No encontrarás libertad hasta que no vivas para Él. Romanos 6, 22 y 23 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así que concluyo dos cosas. La primera es que santidad es libertad. Si alguien dice vivir en santidad y no tiene libertad, solo es un abstemio. No es un libre. Eso se llama santidad de omisión. Es decir, santidad se basa en no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro porque es pecado. Esa no es la santidad bíblica. La santidad bíblica tiene que ver más con hacer que con no hacer. La santidad bíblica tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Un ejemplo de eso, David. David tenía que ir a la batalla.
Y dice que como al mediodía, así en la tardecita, se levantó, bien descansadito, ¿va? No lo digo yo, así dice la Biblia, que ya en la tardecita se levantó y andaba de mirón, ¿verdad? Y vio una muchacha y dijo, ay, padre, de aquí soy, dijo. Y cometió uno de los tantos errores que cometió David, porque hasta eso tenía muchos errores el Davidcillo, ¿verdad? Pero el origen fue que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él tenía que estar en la guerra. Y muchos estamos viviendo esclavos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Solo somos abstemios espirituales, pero no vivimos en libertad. Así que santidad es libertad. Si la santidad no se disfruta, entonces eso es religiosidad. Porque, ¿por qué tendría que sufrir el adorar al Señor, el vivir para Él, si soy libre? Así que vivir en libertad, mis amados, es vivir para Dios. No hay de otra. ¿Quieres ser libre? Entonces tienes que ser esclavo de Cristo. Vivir en libertad es vivir para Dios. Quizás has estado frustrado. Quizás has intentado una y mil cosas. Quizá el pasado todavía te retumba en la cabeza y te taladra tu mente, y tus errores del ayer te siguen causando un conflicto. Solo somos abstemios, pero no hay libertad. Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha renovado y Él quiere hacernos libres. Claro, entiendo que nuestros actos fuera de la voluntad de Dios tendrán consecuencias, como todo, ¿verdad? Es normal. Pero eso no significa que no podamos ser libres del pecado y vivir para Dios. Así que el tema de hoy, viviendo en libertad, ¿cómo es? Fácil. Fíjese, todo esto más para decirle una frase. Vivir en libertad es vivir para Dios. Lo que la gente dice, no, es que no los dejan. No, simplemente hay cosas que yo ya no puedo hacer porque Cristo me hizo libre. ¿Sabe cuántos jóvenes están en relaciones que no deben estar porque siguen esclavos al pecado? ¿Cuántos adultos se siguen involucrando con personas que no se deben involucrar porque están esclavos al pecado? No son libres en sus emociones. Yo entiendo el valor del sufrimiento. En esta iglesia predicamos del valor del sufrimiento, pero yo no creo en el sufrimiento innecesario. Y a veces uno decimos, Señor, ¿por qué me toca a mí? Y Dios diciendo, pues ¿para qué te metiste ahí? ¿Ah? Una cosa es que tendremos luchas y tendremos aflicciones. Claro, estamos en un mundo caído, alejado de Dios, por supuesto. Pero a veces estamos pasando situaciones por las cuales nosotros nos metimos ahí. ¿Por qué? Por estar esclavizados. Nuestras emociones están esclavizadas al pecado. ¿Aló? Vivimos frustrados, no encontramos satisfacción en nada, nos volvemos materialistas, queremos tener cosas y cuando las tenemos nos damos cuenta de que eso no nos iba a llenar. Y lo peor de todo es que buscamos llenarlo con más cosas. Y aún peor, o como dijeron algunos, más peor, es que cuando lleguen a tenerlo, tampoco van a estar satisfechos.
porque nuestra única satisfacción se encuentra en Cristo Jesús. Vivir en libertad, mis hermanos, es vivir para Dios. Y Dios te ha llamado a vivir en libertad. No te vuelvas esclavo otra vez. Déjame decirlo de esta manera: no te vuelvas abstemio espiritual. No estés contando los días que no has pecado. Si has conocido a alguien que está en estos grupos de ayuda, la frase es un día a la vez, ¿verdad? O solo por hoy. Hay gente que lleva la cuenta de cuántos años. Tengo amigos que tienen 20 años, más de 20 años sin consumir algo. Está bien, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando lo trasladamos al sentido espiritual, hay gente que tiene 20 años, 5 años, 10 años o 2 años o 1 año de abstemio espiritual. Dicen, no, ya no peco de esta manera, ya no cometo tal error, pero siguen esclavos. Eso no es de Dios. Dios te ha mandado a ser libre. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestra libertad. Y hoy lo recordamos, ¿verdad? El precio que pagó en la cruz por nuestra libertad. A mí me encanta ese pasaje que siempre cito en la Santa Cena. Él herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestra maldad, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Mis amados, yo no puedo hacer nada por usted. Solo Dios puede hacerlo. Así que pidámosle a Él. Digamos, Señor, quiero vivir en libertad. Hazme libre, que pueda vivir para ti. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Hoy te entregamos todo nuestro ser, Señor. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. ¿Por qué no me regalas un par de minutos y con tus propias palabras le dices al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero vivir en libertad. La verdadera libertad. Esa libertad que no tiene que ver con hacer lo que quiero, sino con ser libre espiritualmente, libre en mis emociones, libre para adorarte, libre para exaltarte, libre para vivir conforme a tu voluntad. Señor, muchos años fui una persona que pensé que era libre porque hacía lo que quería, pero me di cuenta que estaba esclavo al pecado. Hoy, por el contrario, quiero ser esclavo tuyo, porque es la única manera de tener libertad. Queremos vivir en tu voluntad, Señor. Te adoramos, Dios.